Daniel Sánchez Reina, analista, vicepresidente de Gartner. Daniel, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, un día Bueno, más. sí, Digo, espero que los espectadores, cuando vean este caos visual, porque estoy en obras en casa alrededor, sepan disculparme. Quizás ven pasar por aquí personas, pero tranquilos, nosotros a lo nuestro. bueno, mientras te oímos y te escuchamos con claridad y te vemos, Daniel, no hay ningún problema. ¿Qué te parecen estos datos que nos ha dejado esa encuesta del Pacto Mundial junto con Accenture sobre cómo los CEOs de más de 1.200 compañías de más de 100 países están reconociendo ya, bueno, pues estos temas dentro de la acción directa de sus mandatos al frente de las empresas? Bueno, claramente es una tendencia y yo diría que más que una tendencia ya está siendo una realidad. En un estudio que hicimos recientemente en Gartner con CEOs y con consejos de administración de compañías de todo el mundo, pudimos constatar cómo la preocupación, el interés por la ESG, la E de Environment, la S de Social y la G de Governance, es decir, preocupaciones por temas sostenibilidad medioambiental, sostenibilidad social, que a veces lo olvidamos también, y gobernanza, el interés en este tema de ESG se ha doblado en los últimos años, doblado, no entre los empleados en general o en la sociedad en general, no, como tú decías con los datos que has aportado, entre los CEOs y los consejos de administración. Algún dato más, la inversión en ESG se ha incrementado en un 50% en los últimos 5 años. Realmente es espectacular. La generación Z, porque los millennials ya son viejos, recordémoslos, la nueva generación, la generación de nuevos consumidores que están por venir, esa generación Z, rechaza las compañías no éticas. Y la ética es el gran mantra de nuestra sociedad hoy en día, la ética medioambiental, la ética social. Los empleados de Amazon, hemos visto cómo están empujando a sus directivos para que acometan acciones contra el cambio climático. Larry Fink, el CEO de BlackRock, nuestros espectadores lo sabrán, publicó una carta recientemente hablando de las acciones de gobernanza y principalmente sobre las acciones de gobernanza en sostenibilidad en la compañía. En 2011, tan solo un 20% de las grandes compañías hicieron públicos sus compromisos en sostenibilidad. En el 2018 ya era ese 20% del 2011, ya era un 86% en el 2018 entre las empresas del Standard & Poor's. Con lo cual, la ESG no es solamente un deber, la ESG es también una oportunidad. Quien quiera abordarlo desde el punto de vista más, entre comillas, digamos, egoísta o más oportunista, pues es una oportunidad. Oportunidad en 4 ámbitos: el acceso al capital. Ya hay un billón español de fondos indexados a ESG. El coste del capital: a mayor ESG, menor coste del capital. Y estamos hablando de un coste del 6,55 aproximadamente versus 6,16. Es realmente un coste significativo. El valor de las acciones. En 2020, un 75% de los fondos indexados a ESG batieron absolutamente todos sus récords. Y el cuarto punto, el ahorro en costes. Las políticas de ESG pueden llegar a reducir los costes operativos en las compañías de hasta el 60%. Y cuando hablamos de estos costes operativos, ¿a qué nos referimos? Por poner algunos ejemplos concretos, pues productos y servicios más sostenibles, porque atraen más clientes, tanto clientes B2C como B2B. A veces pensamos que esto de la sostenibilidad va del B2C. No, no es cierto. Va de ambos, del B2C y del B2B. Productos más sostenibles atraen más clientes y nos permite generar economías de escala. Otro aspecto de la reducción de costes operativos, pues el más obvio, ¿no? La reducción en consumos de energía y en agua. Otro aspecto de costes operativos, el acceso a concursos y a financiación estatal, que se va a incrementar, ya se está incrementando y se va a incrementar mucho más para favorecer aquellas iniciativas que respeten el medio ambiente, que respeten la sostenibilidad social también. Las inversiones
inteligentes que hacen muchas compañías para evitar problemas regulatorios a futuro que probablemente vengan debido al cambio climático. Y el compromiso de los empleados aumenta. Cuando el compromiso de los empleados aumenta, se reducen los costes operativos. Estos que he dado son 5 tips que se pueden utilizar para esa reducción de costes operativos, ¿no? Pero permíteme que brevemente comente cuáles serían las recomendaciones para empezar desde ya, ¿no? A poner de manifiesto, si no el interés, al menos esa oportunidad que tenemos para la ESG. Primero, definir cuál es nuestra ambición. Definir cuál es nuestro propósito, qué es lo que queremos. Queremos focalizarnos en el tema medioambiental y reducir la huella de carbono, por ejemplo. Queremos focalizarnos en el tema social y disminuir el gap salarial, el factor multiplicador salarial que hay entre los cargos ejecutivos, altos cargos ejecutivos y la media de los empleados. La gobernanza. Hay que crear una clara gobernanza una vez que tenemos la ambición, ¿verdad? Y esa gobernanza va de, ya lo comentaba antes, los salarios de los altos ejecutivos. También va de nuevos modelos de negocio, nuevos modelos operativos que nos permitan poner a cabo medidas, llevar a cabo medidas mucho más respetuosas con el medio ambiente. O la interacción con los stakeholders, ¿qué gobernanza queremos poner en esa comunicación, en esas interacciones que tenemos con nuestros clientes, con nuestros proveedores, con nuestros accionistas. Después, crear métricas de sostenibilidad, muy importante. Crear métricas de sostenibilidad en cuanto a esa ambición que tenemos, que puede ser la huella del carbono, puede ser la seguridad en el entorno de trabajo, eso también es sostenibilidad social, puede ser métricas sobre el salario justo, lo que comentaba antes del factor multiplicador entre la alta dirección y el resto de empleados, o entre los bonus a los que puede acceder la alta dirección y los que pueden acceder los empleados. Otra recomendación sería crear una task force sobre ESG, sobre sostenibilidad medioambiental y social, y para ello hemos de congregar a departamentos como el área legal, el área de recursos humanos, el área de supply chain, de compliance, de finanzas, de IT. Creemos esa task force para que emerjan muchas más iniciativas de sostenibilidad. Y por último, reportar estas métricas oficialmente, ¿no? Igual que hacemos con los resultados empresariales cuatrimestrales o semestrales o anuales, hagámoslo con esas métricas de ESG. El 94% de las compañías del Standard & Poor's presentan métricas, reportan métricas referidas a la E de ESG, a medioambientales, pero nos olvidamos de que la G es absolutamente imprescindible. La G es lo que aguanta, lo que soporta esa S y esa E, ¿no? ¿Y por qué es importante reportarlas? Pues básicamente porque un mal uso o una falta de autenticidad con respecto a la ESG, es decir, si no hacemos el walk the talk, vamos a tener una crisis reputacional. Es lo que se llama el ESG washing, es decir, dar la apariencia de que llevamos a cabo medidas ESG, pero en realidad no las estamos tomando. Esto es terrible. Estamos cada vez más sometidos al escrutinio social en estas tareas tareas de ESG que nos incumben a todos, porque al final todos somos receptores de esas medidas medioambientales o de esas medidas de sostenibilidad social. Con lo cual, mucho cuidado con el ESG washing. Reportemos todo lo que estamos haciendo para que se vea clarísimamente que esto no es simplemente palabrería, sino que estamos haciendo el walk the talk. Daniel, claro, me parece súper importante eso que apuntabas al final, ¿no? Esa posibilidad de caer en el greenwashing, ¿no? De al final hacer lo que se llaman, bueno, pues más acciones de publicidad o de marketing que acciones reales. ¿De qué manera hay una vigilancia, hay un control, ¿no? sobre estos temas y de qué manera podemos garantizar el cumplimiento también incluso desde el punto de vista, bueno, pues de los periodistas, ¿no? De quienes hablamos de estos temas, más allá de ir al anuncio concreto, de qué manera, qué indicadores, qué magnitudes tenemos que vigilar? Bueno, no es tanto qué magnitudes hay que vigilar, sino que las magnitudes que la compañía se ha comprometido a reportar, las vayan reportando
y sostenidas sobre evidencias reales. Es ahí donde hay que incidir. Hay dos aspectos, el aspecto externo, como tú decías, periodistas, ¿no? Pues claramente, oye, ¿cuál es vuestra gobernanza? ¿Cuáles son vuestras métricas de ESG? Quiero verlas y quiero ver una mejora en el tiempo, trimestral, semestral, anual. Y después unas medidas internas dentro de la organización para controlar que esas métricas no son solamente maquillaje, no es solamente cosmética, sino que realmente se producen. Y para ello la concurrencia de las áreas, sobre todo el área legal y el área de compliance, ¿no? Que deberían ser los custodios de esas métricas, deberían estar muy implicados internamente en ese control, ¿no? Pues Daniel Sánchez Reina, como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos. Buenas tardes. Gracias, adiós.